Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola, Estados Unidos ha aceptado otro duro golpe contra ese operativo de reventa del petróleo venezolano por parte de las autoridades del régimen en la isla. Esas mismas autoridades que no se cansan en repetirle a los cubanos que no hay combustible en el país para aliviar los apagones que tanto sufren en estos momentos. Lo ha hecho Estados Unidos incautando un buque petrolero que precisamente, según medios de prensa, iba para las costas cubanas. ¿Qué significa esto realmente en medio de esta crisis energética en Cuba? Se lo intentamos explicar con todos los detalles en este segmento Hoy en Cuba, aquí en Univista TV. Ustedes saben que el imperialismo no va a cesar. Estamos preparados para eso, ¿ah? Nosotros estamos preparados para que ellos sigan con sus locuras y nosotros seguiremos aquí con nuestra dignidad. El régimen cubano no ha perdido tiempo para arremeter contra un nuevo golpe de la administración Trump a sus operativos sancionados por Washington de reventa de petróleo venezolano en el mercado negro internacional. La Habana calificó de acto de piratería y violación del derecho internacional la incautación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a las costas venezolanas que, de acuerdo a medios estadounidenses, iba precisamente hacia puertos de la isla. Son asesinos, ladrones, piratas. ¿Cómo se llama el bicho este de Piratas del Caribe? Bueno, ya Sparrow es un héroe. Estos son unos delincuentes de alta mar. Filibusteros. Filibusteros. Siempre lo han hecho así. Siempre lo han hecho así. Siempre lo han hecho así. Medios norteamericanos revelaron que el buque, con capacidad para trasladar más de 320.000 toneladas de crudo, había sido incautado cuando se dirigía a Cuba. Tanto los reportes periodísticos como las autoridades estadounidenses afirmaron que este buque estaba desde hace años sancionado por Washington por participar en una red de traslado ilegal de petróleo venezolano e iraní que se suministraba a Cuba, con la que se financiaban además grupos terroristas y que al parecer estarían vinculados familiares del dictador Raúl Castro. La incautación se hizo a través de todos los canales legales que tiene Estados Unidos para este tipo de acción. O sea, no es comparable, por ejemplo, con las acciones que se toman contra las lanchas de los narcotraficantes, que todavía hay algunos debates y alguna gente que está inconforme con los procedimientos legales. Aquí el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, con el Departamento del Tesoro y con otras instancias, hicieron todo el recorrido legal para amparar la toma del buque, que fue lo que se hizo. O sea, que las autoridades de la Fuerza de Tarea, eso sí, la tuvieron que ejecutar, que están en la zona, se encargaran de adueñarse del buque, de controlarlo. Los reportes de medios estadounidenses afirmaron que este buque sería vendido por la estatal Cuba Metales, una empresa del régimen de la isla sancionada por Washington y es la responsable de manejar las importaciones de petróleo venezolano que recibe La Habana. La reventa sería en el mercado negro internacional, especialmente agentes energéticos asiáticos. Es un golpe a ese esquema, indiscutiblemente. A mí me llamó la atención porque yo cuando leí la noticia no solamente fui a los medios americanos a ver cómo la estaban reflejando y qué información pública estaba disponible, sino también fui al Granma. Y en el Granma la noticia parece enfocada como un golpe a Venezuela, sobre todo. O sea, lo que parece que ellos no quieren llamar la atención es que durante bastante tiempo ya ellos han estado culpando al bloqueo de los apagones en Cuba, ¿no? Que no hay combustible. Esto sería una oportunidad dorada si ese buque hubiera sido un buque de petróleo que iba para Cuba, para las termoeléctricas cubanas, para decir, ven lo que hemos venido diciendo, esta gente son despiadados, no tienen en cuenta las vicisitudes del pueblo cubano y nos han arrebatado ese petróleo que venía de Venezuela para nosotros. Pero ellos saben perfectamente que ellos tienen, los norteamericanos tienen totalmente evidenciado que ese era
uno de los tantos, porque no es ni el primero ni mucho menos, una de las tantas veces en que Cuba lo que hace es recibir el petróleo que le da Venezuela, que podrían haberlo usado en Cuba, para refacturarlo y revenderlo a otros compradores en regiones como Asia, incluso en otras partes del mundo. Y entonces parece que no han querido llamar la atención sobre ese tema, porque eso destapa otra caja de Pandora. O sea, así que ustedes adquieren petróleo, bien sea comprado, bien sea porque se lo regalaron, bien sea porque dicen que el salario de los médicos allá, el trabajo que hacen los médicos allá, se paga con petróleo. Cualesquiera que sean las circunstancias, si ese es un petróleo realmente destinado a Cuba, entonces ¿cómo es que ustedes lo cogen y lo revenden afuera? Y aquí nosotros que estamos en apagón completo, no recibimos la menor ventaja. Si eso va a ser así, de ahora en adelante, por lo menos, la Unión Eléctrica de Cuba deberá referirse a los apagones exclusivamente, no por el bloqueo, no por el embargo, no por la falta de petróleo, sino porque no hicieron las inversiones que tenían que haber hecho y ha entrado en crisis y colapso final del sistema. La incautación de este buque petrolero por parte de Estados Unidos ocurre irónicamente en momentos en que autoridades del Ministerio de Energía y Minas de la isla habían advertido a los cubanos que para el próximo año el país no tendría un aumento de combustible como necesita para la generación eléctrica, lo cual hace prever que los apagones que se han recrudecido en los últimos días aún más continúen pese a las promesas de mejoría del régimen. Tenemos una inestabilidad en efecto por temas técnicos que puede inclusive ocasionar que haya que hacer una parada de efecto prolongada. Y entonces dijimos, no podemos sacar quiteras y hacerla coincidir con una salida imprevista de efecto. Y entonces esa situación nos va a llevar que aún cuando hay una incorporación de potencia tenemos que seguir haciendo mantenimiento en el año 2026. Y la situación del combustible, hay un nivel de planificación de combustible para el año 2026, pero no hay un crecimiento en volúmenes importantes como se necesita. Porque estos son operaciones de Gaesa, y esas operaciones de Gaesa, todos sabemos que la familia, el clan Castro, es la que realmente es el núcleo de accionistas principales de todas las operaciones de Gaesa. Así que es posible que los comentaristas que hicieron esa observación lo hayan hecho por esa razón. Pero, de nuevo, es muy revelador que no han querido meterse, por lo menos ahora, a decir, esto es un golpe terrible para el pueblo cubano porque le han arrebatado el petróleo en medio de los apagones. No se atreven a decir eso porque saben que ese petróleo no era para Cuba. Ese petróleo era para que Cuba, o más bien Gaesa, lo cogiera, lo refacturara y dijera que era petróleo cubano que iba a ser vendido en otra parte. ¿Por qué cubano? Porque hay sanciones contra el petróleo venezolano. Entonces, es una fachada entre bandidos. O sea, los bandidos de Gaesa le ofrecen a los bandidos venezolanos la posibilidad de que le manden petróleo y ellos lo cogen y lo revenden y ese dinero va para Gaesa. No sé si alguna parte se lo entreguen también a los mafiosos de ahí de Caracas. Chicas, pero es que eso es todos los días, cada 5 minutos, y los niños que van a la escuela, la merienda, los almuerzos, eso no. Señor, nadie tiene la culpa que se dispare una línea. Pero es que siempre están disparando. Siempre lo mismo, todos los días, cualquier hora. A mí me falta el respeto. Este operativo de Washington contra la red energética montada por las dictaduras de Cuba y Venezuela no solo ocurre en medio del reforzamiento del cerco militar de la administración Trump contra la dictadura de Maduro. También con nuevas muestras de La Habana de su alianza política en estos momentos con Caracas, al enviar una comitiva a la llamada Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz, convocada por el régimen chavista para respaldar al dictador venezolano. En esta delegación cubana, integrada por militantes comunistas, comunicadores, también están funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, esa organización conocida como la fábrica de espías del régimen de la isla. Hoy los Estados Unidos exhiben dos características fundamentales en su política exterior. La primera de ellas, la violencia militar.
Y la segunda tiene que ver con las agresiones económicas, que es lo que nosotros llamamos, William, el pentágono económico, que es el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, o mejor dicho, de las sanciones ilegítimas e ilícitas en la vida de los pueblos. Yo creo que ellos lo que están era preparando psicológicamente a la población de que no van a tener petróleo porque no van a contar con Venezuela. O sea, estas mismas operaciones de triangular el petróleo venezolano y venderlo, etcétera, más la que pudieran recibir y dejar en Cuba, no iban a ocurrir ya el año que viene. Están preparándose para la caída del régimen de Venezuela y están alertando a la población de que puede venir una época aún peor que esta, que es difícil de imaginar o de concebir. Pero bueno, si hay una de las consignas de Fidel Castro que siempre fue cierta, es aquello de que siempre se puede más, siempre se puede fastidiar más a la población con nuevas restricciones. Y por cierto, mientras el régimen cubano continúa revendiendo el petróleo venezolano que según le hace falta a él para el tema de la generación eléctrica en la isla, la crisis es tal que se ha visto obligada la Unión Eléctrica a cancelar el mantenimiento de la planta Energas de Puerto Escondido que según el régimen cubano tenía previsto para este mes de diciembre. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.